¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Abre tus ojos, cambia tu mundo, el espacio de comparticipación para hablar sobre los temas de actualidad. En México estamos ya avanzados en 2024, un año donde toda la vida social y política del país está marcada por el proceso electoral. Y para hablar sobre este tema, estamos nuevamente con nuestro amigo Guillermo Torres, director de Saber Votar. Guillermo, qué gusto saludarte. Mi estimado Marcial, el fascinado soy yo de que nuevamente podamos platicar en este espacio que tienes aquí con bastante audiencia y bastante impacto positivo. Y ya falta poco tiempo. ¿Qué es lo que nos espera? ¿En qué momento nos encontramos respecto al proceso electoral? Bueno, estamos en esto que la ley le llama intercampañas. Son esas cosas así que de repente se les ocurre sacar a la autoridad electoral, pero digamos que estamos en el paso previo a que empiecen oficialmente las campañas. Las campañas federales empiezan el 1 de marzo. Entonces, en ese tiempo, se supone que los partidos políticos ya definieron a sus candidatos y entonces están en un proceso de designación final y están en ese proceso para el paso previo al registro ante la autoridad electoral y después ya el arranque de las campañas. Como estas campañas han sido unas campañas muy adelantadas, las precampañas en realidad lo que fueron campañas, es decir, el espacio que legalmente era para que los partidos internamente presentaran sus propuestas, pues se adelantó demasiado esto, ¿no? Incluso recordar, mi estimado Marcial, que antes de que empezara oficialmente el proceso electoral, que esto fue a principios del mes de septiembre, antes de que empezara, ya había los candidatos las dos candidatas de los grupos más fuertes. Por un lado, el oficialismo, Morena, PT y Partido Verde, y por otro lado, la candidata del frente opositor PAN-PRI-PRD. Eh, y realmente el único partido que se fue al final en un tema de pre-campaña por ya necesidad fue Movimiento Ciudadano. Pero bueno, en eso estamos. En el previo, estos días se tienen que registrar los candidatos de los cargos federales y eh, veremos en la última semana de febrero cuáles proceden, cuáles sí proceden, cuáles no. Y el 1 de marzo arrancar las campañas. Hago la aclaración federales, porque los procesos locales tienen otro ritmo. Algunos de gobernador empezarán antes, pero incluso hay estados, mi señor Marcial, que empiezan sus campañas un mes antes de la elección. Recuerdo que elecciones el 2 de junio, unos arrancarán hasta el día 2 de mayo, por ejemplo. Entonces, varía mucho el proceso en cada estado. ¿Por qué no vamos repasando primero el escenario federal y luego lo que nos puedas ir diciendo de los escenarios locales? Y dentro de los federales, ¿qué hay acerca de estos dos grupos y ver si hay algún grupo alterno que también se vaya a hacer presente? Sobre todo, primero hablando de la carrera presidencial. Sí, bueno, actualmente ya está cerrado para que oficialmente haya 3 candidatos a la presidencia. Eh, el caso de Claudia Sheinbaum Pardo, que es la candidata ya de Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México. Y por otro lado está Xochitl Gálvez, la candidata eh, de este frente opositor creado por el PAN, el PRI y el PRD. Y está Jorge Álvarez Maínez, el candidato de Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano va solo en este proceso electoral. Interesante, siempre había ido acompañando a otros partidos con mayor número de votos, y es la primera vez que tiene un candidato propio a la presidencia de la República. Y bueno, esos son los 3 candidatos a la presidencia. Ya no va a haber más porque ya el proceso para los independientes ya concluyó de recolección de firmas y ninguno de estos consiguió las firmas solicitadas por la ley. Por lo tanto, pues ya se ve muy difícil que vaya a pasar algo más. Ya no hay más candidatos oficiales. ¿Por qué? Porque ya se han ido cumpliendo los tiempos y ya está muy cerrado esto desde el punto de vista también político, más allá del tema jurídico electoral. Claro. Hablando de perfiles, comencemos con Álvarez Maínez en este caso. Él llega, como dices tú, como el candidato de Movimiento Ciudadano, no con una carrera propia al menos. ¿Qué nos puedes decir sobre él? Sí, mira, Jorge Álvarez Maínez era el coordinador de campaña, o iba a ser coordinador de campaña de Samuel García, que al final pues ya no fue el candidato por distintos motivos de grilla local allá en Nuevo León. Y entonces, bueno, pues entra Álvarez Maínez. Álvarez Maínez
que presume ser de la nueva política, en realidad no lo es tanto la nueva política. Álvarez Maínez lleva en la política más de una década. Él empezó como regidor allá en Zacatecas por el PRD, posteriormente fue diputado local de Nueva Alianza, en la época en la que Nueva Alianza pues, estaba totalmente dirigido por el Baster Gordillo, y que fue en alianza con el PRI en ese proceso electoral en el que fue diputado local. Posteriormente brincó a Movimiento Ciudadano, en donde fue secretario de acuerdos, lo hacen diputado federal, y después lo hacen secretario de organización y posteriormente nuevamente diputado federal en esta actual 65 legislatura, y lo hace también coordinador del grupo parlamentario. Es un buen tribuno, es un polemista, eh, es un hombre pues, joven, digámoslo así, tampoco muy joven, como si venía un poco más Samuel. Sí tiene su breve experiencia política, pero vamos, no es alguien nuevo, porque venden mucho que es la nueva política. No, ya tiene tiempo en la grilla y ha estado en varios partidos y ha sabido un poco el juego. Eh, Te puedo decir que siendo coordinador él de Movimiento Ciudadano, pues trató de tener una línea de mucha confrontación, cosa interesante, con el PRI, no tanto con Morena. Y aparte de Álvarez Maínez, en su actual político, pues ideológicamente es alguien que pues, está a favor, por ejemplo, de todo este tema de la ideología de género, del aborto, del matrimonio entre personas del mismo sexo, legalización de las drogas, es decir, hay una agenda, comparte con una agenda, digamos así, un poco agresiva en ese sentido, que trae Movimiento Ciudadano, no de ahorita, sino desde muchos años trae esa parte. Sus posibilidades, te puedo decir que son muy pocas, porque Movimiento Ciudadano no es un partido, aunque es un partido nacional, es un partido muy regional, con impacto muy más que nada regional, donde tiene dos estados que son los que gobierna, con un caso como Alfaro, que ya incluso se salió, que nunca fue militante de MC y se salió un poco de la dinámica, y el caso Nuevo León con Samuel García, que la coyuntura también lo hizo así. Y tanto es la coyuntura que recordemos que cuando gana, tú sabes mejor que yo, cuando gana Samuel García la gobernatura, no ganó ninguna diputación de mayoría local. Es cierto. MC no ganó ninguna diputación. Eso habla de que no es una gran estructura, sino fue ahí el impacto mediático de pues, la pareja Samuel García Maena Rodríguez, y también por un lado el efecto de Luis Donaldo Colosio Rojas en la alcaldía de Monterrey. Tiene la capital de Campeche MC, tiene algunos municipios en el Estado de México y demás, pero es un partido que en más de la mitad de la República Mexicana su intención del voto es menor a 3 puntos porcentuales. Lo ha logrado mantenerse y tener 3 millones de voto duro en gran medida, pues por estos impactos regionales, estas fuerzas regionales que tiene. Entonces, digamos, MC, por cierto, está para los cargos de diputados federales y senadores, está reciclando a viejas figuras de la política, como es el caso de Amalia García, que fue gobernadora de Zacatecas por el PRD y diputada federal ahora por MC, Alejandra Barrales, que también fue una figura importante del PRD en su momento, el propio Dante Delgado, que ahora lanza a su hijo, Ivonne Ortega, que fue gobernadora por el PRI en Yucatán, Patricia Mercado, que ahora va a la diputación. Entonces, bueno, estamos hablando de casos de gente que ya ha estado involucrada en la política. Y bueno, es interesante porque dicen ellos que son la nueva política y pues vemos que no están así. Luis Maciel también, ¿no? Claro, se me olvidaba, Claudia Ruiz Massieu, que es senadora por el PRI, renunció al PRI y ahora se ha incorporado, por mencionar. Y bueno, también el caso de Gustavo de Hoyos, el expresidente de Coparmex, que va como Sí. candidato de Movimiento Ciudadano a una diputación plurinominal. Entonces, eso es un poco lo que trae MC. Sí, está interesante esto que mencionas. A ver, mira, una reflexión que a mí como oyente me viene, me gustaría saber tú qué opinas o qué lectura le das, es que escuchando el discurso de Samuel, previo y post a su candidatura fallida para la presidencia de la República, el discurso de Álvarez Maínez, y mucho las figuras que se están sumando, o más bien, o las posiciones que le están dando a ciertas figuras en MC. Estoy pensando específicamente a Claudia Ruiz Massieu y Ivonne Ortega. MC, no, o sea, lo que parece transmitir es, quiero ser
el mejor segundo lugar y quiero ser, o sea, realmente no parece que quiera gobernar por sí, sino conseguir, conseguir espacios y como prebendas políticas a partir de debilitar a, a una oposición fuerte en contra de la propuesta de Morena. Es decir, se vuelve los enemigos de mis enemigos son mis amigos, entonces, para, para la propuesta que hace Morena, pues le resulta oportuno. En Nuevo León, por ejemplo, el discurso de MC es anti-PRI y anti-PAN y Ujú. no queda muy omisa a cualquier referencia a Morena, siendo que en intenciones de voto Morena en muchos aspectos está por encima de PRI y PAN, por ejemplo, en las candidaturas a senadores, ¿no? Y luego en Jalisco, pues el desencanto de Alfaro, pues Alfaro llegó como una antítesis de Morena, precisamente como se presentó la alternativa para que Morena no consiguiera, bueno, así se lee. Eh, estoy en lo correcto. Si nos puedes enriquecer en caso de que no esté tan desatinado, pues precisarlo y decirnos qué más hilos hay ahí. Sí, no, no, no. A ver, coincido en gran parte de lo que acaba de decir mi estimado Marcial, en el sentido de que efectivamente MC pues trae mucho esta dinámica, incluso lo ha hecho públicamente ante Delgado, de convertirse en la segunda fuerza electoral. Y esa era su idea. Y te voy a decir una cosa, con el proyecto de que iba Samuel García, parecía que sí les iba a empezar a funcionar, porque la intención del voto por Movimiento Ciudadano empezó a crecer, incluso llegó a estar en 15 puntos porcentuales en algunas encuestas, cuando ya iba Samuel, porque Samuel sí traía un discurso que estaba comprando principalmente la generación Z, que es la generación más joven para votar en este proceso electoral. Algunos serán primer votantes y otros serán parte de los que les va a tocar votar por segunda o tercera vez. Entonces, el foco y la narrativa de Samuel García era muy atractiva y ese era el plan de Dante Delgado, el dueño de Movimiento Ciudadano, hay que decirlo. Con mucha claridad. Él buscaba eso, que el candidato se convirtiera o que fuera el candidato Samuel para convertirse en esa segunda fuerza electoral. Y creo que la apuesta de MC va mucho en ese sentido. Ahora, Álvarez Maínez no es Samuel García, es decir, no tiene la No, no, popularidad de no. Samuel García, ni el conocimiento a nivel nacional por parte de la gente. Si Xochitl Gálvez, que lleva ya un rato, tiene apenas un conocimiento del 50%, pues imaginemos un Álvarez Maínez que es todavía más desconocido, y que por desgracia lo único que se le está conociendo ahorita pues es este triste evento en el estadio de allá de los Tigres. Yo no sé si tú eres Tigre o Rayado, me desconozco, mi señor Marcial, pero en este estadio donde están ahí, pues como cuando uno va a un estadio a cotorrearla y demás, pero pues se graban, es que aparte son como cosas medio ilógicas. Se graban, se dicen, se empiezan a decir incoherencias y bueno, le pegan ahí a un político de alto nivel como es Manufá Beltrones, con un gran colmillo político, hay que decirlo, y bueno, pues termina exhibido un poco Álvarez Maínez y pues sí, digamos que por ahí va la dinámica. Ahora, hay que tomar en cuenta una cosa. Samuel García, eh, al no tener diputados, mayoría, tuvo algunos pluris, lo que empezó a hacer, y también lo hizo con varias alcaldías, fue comprar voluntades. Empezó a comprar, pues literal, a legisladores y alcaldes que se fueron cambiando de partido. Y tú que estás más en esa grilla local, yo te puedo decir de qué partidos son la mayoría de los que estaban en un lado y se pasaron a MC, de Morena. La mayor parte de esos diputados provenían de Morena y se pasaron a MC. ¿Por qué? Porque, como decías tú, se han convertido en un instrumento para golpear al PRI y al PAN, porque en su grilla local, pues son, pues ahora sí que son vistos como la vieja política, y en su discurso, en su narrativa es muy poderoso. Pero, salvo el caso Nuevo León, eh, pues vemos que la mayor parte de los casos son pues políticos reciclados. Yo lo digo, pues suena muy despectivo lo que voy a decir, pero agarran mucho cascajo. Como también Morena en su momento empezó a agarrar mucho cascajo. Sí. Agarran mucho cascajo, agarran priistas, panistas, perredistas, tratan de traerse a gente experimentada políticamente, porque efectivamente la cúpula de MC, lo que se vislumbra para la Cámara de Diputados es que la cúpula van a ser pues este grupo principalmente de expristas, experredistas y algún expanista que estarán en el juego de convertirse en el partido bisagra.
como en su momento lo fue el Partido Verde y como lo ha buscado hacer el PRI en esta legislatura. Es decir, ser el grupo parlamentario que se convierta el fiel de la balanza. Esa es la apuesta ahora que se dieron cuenta que no iban a lograr lo que habían proyectado de convertirse en una segunda fuerza electoral. Sí. Eso es, digamos, la estrategia que traen. Y creo que el proyecto de MC no se llama 2024, el proyecto de MC se llama 2030, donde están perfilando tener ya sea de candidato a Samuel o a Colosio Riojas o alguna otra figura que se les vaya apareciendo en el momento y que pueda tener el impacto político por parte de estos mismos actores. Sí, 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 y hay que ver, ya que mencionas, y para pasar ahorita a a las candidatas, y que nos puedas hablar todavía de nivel federal y de sus grupos, o sea, al hablar de candidatas y de y de las candidaturas federales asociadas a a sus alianzas o a sus partidos. Pero para terminar con el caso de MC y de Samuel y del 2030, este, hay ocasiones también, esto también te lo confío, dime tú qué opinas al respecto. Digo, yo te estoy entrevistando a ti, perdón, no lo quiero invertir, pero al mismo tiempo son preguntas que uno se hace, pues es donde se las puede hacer Sí, uno al claro, experto, es ¿no? válido. Fíjate que no sé si voy a utilizar una imagen. Imagínate un automóvil que le pones tanto aditivo que lo terminas quemando o desvielando, Uh ¿no? -huh, uh -huh. Este, Hay veces que eh, todo el proyecto, todo el concepto en torno al gobernador Samuel García, hay veces que me da la impresión de que está sobrecargado, o sea, sobreacelerado, y hay veces que me vienen preguntas. Hay cosas extraordinarias, por ejemplo, el desarrollo económico del Estado es algo, es muy interesante, es muy bonito ver cómo él ha logrado poner a Nuevo León nuevamente en el centro de la atracción de inversión extranjera de primer nivel. Definitivamente el caso de Tesla o de la megaplanta de Tesla es muy relevante. Hay que recordar todo lo que sudó y sufrió, por ejemplo, Rodrigo Medina para traer a Kia y cómo cometió algunas ilegalidades Uh -huh, uh pues -huh, muy uh obvias -huh. para hacerlo, y en cambio aquí no solamente se trajo a Tesla, sino se trajo a muchas empresas asociadas y eso ha sido muy interesante. El tema del agua, pues bueno, le ayudó también el clima, que finalmente comenzó a llover, pero pues, la libró. Ahora bien, ahora bien, ya que mencionas las encuestas, etcétera, eh, pues bueno, son datos públicos lo que él gasta, porque nada más hay que revisar las páginas de Facebook, Business Facebook, Meta Business, etcétera, para ver los gastos publicitarios en Facebook, pues son gastos muy importantes en campaña digital. Construye mucho su persona en yo no me equivoco, yo lo hago todo bien, yo le gano a todos. eh, Mucho en torno a su esposa, a su bebita, expone. A eso sí me llama un poco la atención a mí como padre de familia. Digo, o sea, puedo entender y que es muy confiable un político que es un hombre de familia. Eso lo puedo entender. Pero, por ejemplo, recuerdo uno de sus últimos actos antes de que regresara a la gubernatura, o sea, cuando ya se iba, era el día que se iba prácticamente a la campaña federal en un gimnasio, pues Mariana a un lado con la bebita aquí enfrente, casi como si fuera pancarta, se veía forzado, ¿no? Es eso a lo que voy. Uh -huh. Y pues mira, finalmente hay que ver cuánto te aguanta el motor, o sea, esos resultados de encuesta, el uso de tribunales o el recurso constante a tribunales para lograr seguir operando su proyecto al margen o en contra de las estructuras de Estado, de lo que dice la Constitución, lo que dice la ley. No digo que no lo pueda hacer, yo digo que lo estoy haciendo, lo que no sé es qué puede pasar si 6 años intentas trabajar así, solo así. Ah, porque aparte te quedan 3 de gobernador y luego te faltan otros 3 en que quién sabe qué vas a hacer. No sé, yo me quedo con la duda de si le va a aguantar el motor 6 años, si es así su forma de convertirse en una figura política, porque finalmente es una apuesta eh, que no se ve, no se ha visto que haya figuras de largo plazo con éxito así. Es más, ni siquiera López Obrador hizo lo contrario. Él se fue municipio por municipio humildemente. Su figura política es la de yo no tengo 200 pesos en la cartera. No sé. Mira,
Coincido contigo en eso de que quemas el coche, ¿no? Con tantos aditivos. Es decir, creo que Samuel García, a ver, Samuel García es una creación, yo diría que es el político de la creación mediática digital, por excelencia, porque supo utilizar muy bien, desde que fue diputado local, este uso de las redes sociales. Y supo aprovechar pues los votos y la imagen de Mariana Rodríguez y para empezar a proyectarse. Y pues también hay que decirlo, yo creo que fue muy disruptivo en comparación con otros políticos, no solamente del Estado, sino políticos en general en el espectro nacional, de decir las cosas como son, de ser muy desfachatado en muchos sentidos, pero al mismo tiempo de cacarear demasiado el huevo, que yo creo que esa es una de las Es una de las cosas, sí. es una de las cosas que sabe aprovechar muy bien. Digo, hace una pauta importante, que ya lo que decir tú en redes sociales, ¿no? El gobierno del Estado y demás, le ha invertido a ese tema, y es una creación. Y como una creación, voy a irme mucho al tema generacional. Es una inversión muy millennial que él ha creado, se ha creado una figura en torno a él como un millennial a desarrollar, pero no necesariamente eso implique que sea un tema exitoso. Es decir, no el hecho de que seas famoso y que caes mucho de los huevos implica que efectivamente esa fama se va a mantener y va a ser bien vista. Sin duda, después de que se bajó, pues se quemó políticamente, se quemó porque la impresión que da es, no dejó el poder porque no pude poner a mi sucesor y quién sabe qué iban a descubrir de lo que yo hice. Esa es la percepción pública que se hace, es decir, dicen, este cuate de seguro robó porque no quiere dejar el cargo. A lo mejor ni siquiera es eso, sino él tenía miedo a otras circunstancias más políticas. Pero eso es lo que dio a entender, manejó y demás. Ahora, ¿qué ha pasado con muchos de estos políticos jóvenes que se convierten en un boom en un principio? Pues la política es una carrera de resistencia. Es una carrera de resistencia. El mayor ejemplo de esto es López Obrador. López Obrador, ya lo dijiste tú, se puso a recorrer municipios, pero no solamente se puso a recorrer municipios, sino tuvo que enfrentarse 2 veces a una derrota electoral presidencial para salir y decir, aquí voy. Y lo que supo aprovechar muy bien López Obrador fue la coyuntura. Un gobierno muy mal calificado, el de Peña Nieto, donde tiene una aprobación del 25% el presidente, supo aprovechar la molestia que genera, la irritación que genera el tema de la corrupción y lo supo capitalizar muy bien. Creo que Samuel también supo capitalizar grillas muy locales y ha sabido, de alguna manera, a diferencia de otros, pues por esa forma de ser tan disruptivo, de lograr las cámaras para temas como lo de Tesla y para temas que tienen que ver con temas de infraestructura. Sin embargo, recordemos la crisis del agua, por ejemplo, en la zona metropolitana. Esa fue una crisis que, a mi juicio, no supo resolver al principio. Se le hizo bolas el engrudo y terminó embarrando a su compadre Colosio y terminó en una cosa. Claro, después se resolvió un poco el tema, pero nos recuerda mucho esa parte de que sí la inexperiencia, sí la falta de talento y ciertos elementos propios que da la edad, pero también que da mucho la experiencia política llana. Eso yo creo que ese es el punto. Ahora, sin duda es atractivo, porque si no, nunca lo hubiera proyectado Dante Delgado. Sí, es un producto, repito, es un producto de las redes sociales en gran medida, que en México, yo no digo que definan una elección, pero en lugares como Nuevo León, que sí tienen una gran fuerza económica y una gran red, por ejemplo, de Internet y demás, pues sí pueden ser de esos momentos disruptivos, de esos momentos que pueden ser los que marquen pauta, pero no necesariamente, aparte, digo, no porque tú seas de por allá, mi señor Marcial, pero recordar que si un estado se ha convertido en un laboratorio político electoral es Nuevo León, donde votó alternancia, donde después votó un independiente, bueno, regresó nuevamente, vieron que no funciona la alternancia, regresó en su momento el PRI, después tuvieron la elección de un primer gobernador independiente que terminó también siendo no muy bien evaluado, ahora la victoria de un partido no con un carácter tan fuerte como MC, pero por la figura de Samuel y demás. Es decir,
sí hay ciertos elementos muy distintos a los del resto del país, pero regresando al punto, eh, Samuel García sí es una representación, yo diría, mucho de este México del siglo XXI, que es como una combinación entre la vieja política que él tanto critica y ciertos elementos que lo hacen distinto, como Sí. esta parte de tratar de ser lo más fresco posible. Sí, yo creo que, fíjate, perdón, termino con esto para No, volver, no, no. pero fíjate qué interesante, o sea, esto, así como Peña Nieto y La Gaviota y Manuel Velasco y eran ahí, ¿verdad? Anaí, Anaí. Sí, Uh -huh. sí. Pues aquí es, es una figura muy, muy importante para este proyecto político, su esposa Mariana, que es la verdad es que es una mujer muy, muy apreciada en el estado, tiene muy inteligente, que además de tener un perfil muy, muy apreciado, muy amigable, también sabe administrarlo, ¿no? Pero o sea, pero fíjate cómo pasamos de la televisión al Instagram en este caso, ¿eh? Uh -huh, O uh sea, -huh. Peña Nieto y La Gaviota eran televisión, Uh -huh. eran una figura, un Símbolo. binomio político televisivo. Samuel García es 100% un binomio político de red social. Y, y pues puede funcionar. En fin, qué interesante. Yo creo que todos los expertos de marketing político van a tener que aprender o morir a partir de este caso, del caso Samuel García y Mariana Rodríguez, porque sí, sí está marcando mm, Y, tendencia. y te diría que es lo que gusta mucho de ellos, que, a ver, hay políticos que piensan que las redes sociales es sacar la foto donde están ellos haciendo el recorrido en el mercado. Eso no es las redes sociales. El éxito de Samuel y de Maena es porque se presentan tal y como es, frescos como son. A lo mejor pueden ser fingidas sus poses, pero lo muestran en tiempo real y los ves. Y por eso a mí muchos de los errores de Samuel fue porque se muestra lo humano que es. En su Sí, momento, cuando regañó a Mariana, cuando cometió varios errores por su forma de ser, pero que fue porque él se expuso a ese tema. Es decir, sí, jugó, se aventó a hacerlo. Cuando sabemos que el político cuida mucho sus poses y nos hemos dado cuenta que hay políticos que quieren caer en la misma dinámica y pues no le sale, porque eso tiene sí, que ser también algo, es un tema generacional, mi estimado Marcial, es un tema generacional también. y no todas las generaciones saben adaptar eso. ¿Eh? Oye, ¿sí sabes del concurso que trae, pues digamos que uno de los opositores principales de Samuel García aquí en Nuevo León, Paco Cienfuegos, Francisco Cienfuegos? ¿Sabes qué dinámica trae en sus redes? No, no, no. Ahorita Samuel García está denunciando públicamente, sobre todo mediáticamente, a Paco Cienfuegos pues, lo acusa de desvío de recursos, acusaciones ordinarias, yo no estoy diciendo que verdaderas o Sí. falsas. Pero es como que ese es el núcleo de lo que trae ahorita Samuel. Entonces, Paco Cienfuegos empezó una dinámica en Instagram diciendo, haz memes de Samuel García enamorado de mí, porque está obsesionado conmigo. Y el que gane le voy a dar un iPhone 15. No, pues un No, iPhone 15 es un premio bueno, la verdad. no, no, Entonces, no, 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 tú ahí no, no, tienes no. una memisa de todos los memes que se te pueden ocurrir de Samuel García enamorado de Paco De Cienfuegos. Paco Cienfuegos. O sea, ahí es donde te digo que el, o sea, el motor, a ver qué pasa. O sea, pero va a cambiar la política, o sea, va a cambiar la forma. Antes eran ciertas filtraciones en medios, un trascendidos, una notita en una columna. Ahorita puedes ser dinámicas de redes sociales. Ah, bueno, y una diputada local también del PRI, Lorena de la Garza Venecia, está también, pues empezando a contrapuntear los discursos. Ella, en su caso, a mí me ha tocado más verlo en TikTok. O sea, sí, sí, está cambiando la forma de hacer comunicación política. Bueno, en fin. Oye, y bueno, ¿cuáles son los escenarios federales, digo, o lo que se puede decir local, de los dos grandes grupos? O sea, porque claro, ya no sabe uno qué creer. Si te acercas a la mitad de tus chats, de tus amigos y de tus vecinos,
Claudia, cada vez aumenta más la ventaja. Y puede ser cierto, pero si te acercas a la otra mitad de tus chats de tus amigos y vecinos, te dicen que Xochitl está cada vez más cerca. Y también puede ser cierto. Ya no se sabe qué creer. Sí, a ver, mira, yo creo que parte a ver, esto es una guerra, la guerra electoral es una guerra, y como toda guerra hay estrategias y hay formas de usar y no usar. Sí hay encuestas donde dices 30 puntos y otras donde dicen están empatados. Digo, a ver, hay que ver la metodología, si fue en vivienda, en dónde se hizo. Hay muchos detalles siempre, muchas Claro. letras chiquitas en el tema de las encuestas. Pero bueno, yo nunca he visto una encuesta que vaya caminando a votar. Es decir, las encuestas son fotografías del momento, son parte de estrategia y son parte de una dinámica muy particular. ¿Qué sí te puedo decir que, por lo menos desde el punto de vista muy objetivo, si uno encuentra? Todas las encuestas gana Claudia Sheinbaum, por diferencias mayores o menores, pero en todas gana Claudia Sheinbaum en estos momentos de la elección. Y sí le veo una lógica que vaya ganando, porque también hay una evaluación positiva, es decir, más de la mitad de la población califica bien al presidente. Eh, Aquí hay un tema también interesante, mi socio Marcial, porque nos traemos mucho en la mente el gobierno de Peña Nieto, que fue el gobierno anterior. Y Peña Nieto acabó con una muy mala calificación, 25% de aprobación. A estas alturas estaba ya muy mal calificado. Pero si uno de repente revisa un poquito para atrás, pues Calderón salió de igual con arriba de casi el 60% de aprobación, Fox también con ese 60% de aprobación, incluso Cedillo también con casi el 70% de aprobación. Es decir, los presidentes en México, los últimos presidentes, salvo el caso de Peña, el resto fueron bien evaluados. Entonces, bueno, sí hay una lógica que sea ahorita Sheinbaum la puntera, no solamente porque está bien calificado el presidente, sino porque también hay que decirlo así, han sabido utilizar de forma muy astuta los programas sociales, porque han hecho creer a la población que vienen del bolsillo del presidente o vienen del bolsillo del gobierno, cuando los programas sociales provienen de nuestros impuestos. Así es la triste realidad. Y la beca universal a adultos mayores, que es el programa más exitoso y con mayor número de recursos, porque es universal, ahí no hacen un estudio socioeconómico si eres rico o pobre, por tener la edad ya te dan el apoyo. Y aparte, cada año está aumentando, y bueno, tú sabes mejor que yo que les acaban de dar ya adelantado por el tema de la veda electoral Sí. 12,000 pesos más los 6,000 que recibieron, 18,000 pesos prácticamente en 2 meses, pues para muchos de los adultos mayores es una gran cantidad de dinero. Y también hay que decirlo, como decía yo, es un tema generacional. La generación silenciosa y la generación de los baby boomers, son los más grandes de edad, son los arriba de los 60 años, es gente que se formó en ser muy agradecida, es gente que es, de alguna manera, la vio difícil en muchos sentidos, por muchas circunstancias, y entonces agradecen mucho el apoyo. Y es muy común encontrarte adultos mayores que te dicen, bueno, es que ese señor, pues los de antes robaban y no daban, y este pues por lo menos nos da y nos reconoce y demás. Hay Sí. un, hay un tema de agradecimiento natural, muy natural, por parte de esa generación. Eh, y a esto sumar que en el total de los proyectos de los programas sociales, estamos hablando de 21 millones de beneficiarios directos, 21 millones. Si tenemos casi 23 millones de personas que están dadas de alta como trabajadores en el seguro social, y están 50-50. Ahora, son 21 millones de beneficiarios directos, a eso multiplícale por dos o tres, que son las gentes que viven en vivienda en promedio, pues estás hablando de una gran cantidad de gente que recibe programas. Ojo, no estoy diciendo que todos los que reciben programas en automáticamente van a votar por el observador. Eso no va a pasar. Pero también te puedo decir que no todos los que son trabajadores dados de alta en Seguro Social no van a votar por él. También va a haber gente importante que va a votar por él. Es decir, este gobierno que ha tenido de esto es su narrativa y el tener acciones muy concretas, muy visuales y que sí se perciben por parte del común denominador de la gente. Entonces, a lo mejor los estamos más metidos en la grilla, pues vemos otros detalles que dices, híjole, esto no está bien porque el querer desaparecer los órganos autónomos, pues es un paso al autoritarismo, así de sencillo y concreto. Pero también hay que decir que estos programas sociales pues fortalecen ese voto duro. Entonces, digamos que de arranque te puedo decir, eso es lo que se ve, que hay un porcentaje de gente que sí está con Morena y con Sheinbaum, más que por ellos, pues por López Obrador y por lo que ha hecho López Obrador. Interesante, porque las encuestas
sí hay unos 10, 15 puntos porcentuales de gente que aprueba a López Obrador, pero que no están convencidos por Sheinbaum. No les genera esa misma confianza, porque para empezar, la señora no tiene el carisma que tiene López Obrador. No tiene, digamos, ese imán que traía López Obrador en ese punto. Y por otro lado, hay que decir que el voto que en las encuestas está reflejando en la mayoría Xochitl Gálvez o el PRI-PAN-PRD, coincide en una cosa, es un 30% más o menos de voto duro anti-AMLO, 30% de la gente que en las encuestas y coincide con ese 30%. Y hay un 10% incluso, que tampoco está con el observador, pero no está muy convencido de apoyar a Xochitl. Incluso, si tú revisas, está PRI-PAN-PRD 35, Xochitl 30 y MC 5 puntos porcentuales, más o menos. Entonces, estamos hablando de un 60-40. 60 con el presidente Sheinbaum, 40 con la oposición, repartidos 35-5. Eso es como está, digamos, en términos generales este proceso. Pero hay elementos que te pueden hacer pensar que a lo mejor esto no va a ser permanente. ¿Y a qué me refiero? Más allá de que si pasa algo interesante en la campaña, que si en el debate alguien se cae o que si se comete alguna burrada, en gran parte va a ser la capacidad de la gente que salga a votar. Ese va a ser uno de los puntos de definición. ¿Qué tanta gente sale a las calles a votar? Si vota arriba del 65%, es muy posible que a lo mejor la elección cambie un poco a como están actualmente las encuestas. ¿Por qué? Porque entre más gente vota, la consistencia es que esa gente que vota, que normalmente no vota, que es abstencionista, ahora te explico, hay 4 tipos de abstencionistas, pero normalmente esa gente, que podemos decir la vía del medio, no está polarizada ni con uno ni con otro, y entonces vota y suele votar por la oposición. Sea quien esté gobernando, suele votar por la oposición porque dice, es más el entusiasmo de votar por una oposición, por un cambio, que decir que se mantenga este gobierno, ¿no? El Sí, voto duro, que sí trae, que en esos momentos es claro que es mayoritario el voto duro de Morena por encima del de los otros partidos. interesante, interesante. Guillermo, nos vamos a seguir viendo, digo, mantenemos para los que nos escuchan, hay una colaboración formal entre Saber Votar y con participación para este proceso electoral, para ir recibiendo estos análisis de Saber Votar, también aportar desde con participación, pues observaciones, sentimientos y análisis que se vayan generando. Tendremos que hablar en otro momento, Guillermo, yo creo que de una vez lo tenemos que adelantar acerca de la Sí, agenda claro. social de dignidad humana, Uh-huh. bienestar familiar y desarrollo social, que son pues el núcleo de la agenda que propone o que presenta con participación. Ya se mencionaron algunas cosas, pero no es lo mismo, eh, sí, no es lo mismo el México de 2018, el de 2012, que el de 2024 Uh-huh. en relación a la protección del derecho humano a la vida antes de nacer, con la despenalización del aborto, los valores familiares, por ejemplo, con ya los 32 estados con el cambio en la definición del matrimonio, con ahorita en ciernes, el que pudiera o no incluso cambiarse el número de personas bajo un contrato matrimonial, con noticias, pues, en mi opinión, preocupantes, como el hecho de que en Ciudad de México se haya legalizado que una persona le pueda contagiar a sabiendas a otra persona una enfermedad de transmisión sexual, siempre y cuando no lo haga con la malicia de contagiarlo, pero sabiendo que lo contagia, que es portador, de todas formas, ya no sería responsable. A mí se me hace muy, muy preocupante. Imagínate cuántos millones de mujeres quedan expuestas a que sus parejas, novios o incluso esposos que traen una enfermedad de transmisión sexual y ellos lo saben, se lo contagian a la esposa o a la mujer, y si la mujer quiere pues denunciar ante tribunales, no va a poderlo hacer. Incluso corren el riesgo de ser ellas las que sean perseguidas porque estarían violando la intimidad del derecho a la salud, o el derecho a la intimidad, perdón, de eso. Son cosas preocupantes, ¿no? Que tenemos en un México donde además, bueno, la definición de hombre y mujer ya no es un dato verificable, es una declaración, o sea, es una declaración de intención o de identidad. En fin, vivimos en otro México. Hablaremos sobre esta agenda y las perspectivas que dan las plataformas que se están presentando para el futuro de México en los próximos 3 y 6 años, dependiendo dónde. Sí, totalmente de acuerdo.
con mucho gusto le vamos dando a esa parte de ese detalle. Yo también me quedé con una cosa importante, que recordar que este proceso electoral, que es un proceso electoral con una gran elección de cargos, más de 20,000 cargos, y que tiene sus efectos no solamente nacional, sino también local. Recordar que saber votar, una de las cosas que trae es la información de todos los candidatos, de todos los cargos, tanto local como federal. A veces nos clavamos mucho en la presidencia, pues porque es el cargo más importante, pero hay que también saber escoger bien a los diputados, saber escoger bien a los senadores y al Congreso local y a los ayuntamientos, porque efectivamente a veces no leemos las letras chiquitas del contrato, perdón que lo repita mucho en esta ocasión, pero de repente no nos damos cuenta que muchas de las cosas que a veces están aprobando, especialmente en esta agenda, ya estaban expuestos desde antes en una plataforma, ya lo había dimensionado a un candidato. Y también vemos los casos de algunos políticos que pues se dejan llevar por la marea, porque algún asesor les dice, eso te va a traer votos, o porque te dice, es lo políticamente correcto, o porque tenemos mucha presión de estos grupos. Creo que también ahí es donde hay que saber discernir muy bien y tener muchísima claridad en este proceso electoral. Correcto. Muchísimas gracias. Guillermo, ¿nos quieres repetir dónde podemos también visitar la información de Saber Votar? Sí, en sabervotar.mx, ahí la página que poco a poco vamos a ir subiendo. Ahorita todavía no tenemos candidatos oficiales, entonces todavía tenemos nada más información general, pero vamos a ir subiendo a partir de que comiencen las campañas federales y vamos a ir subiendo en bloques según arranquen las campañas locales. Invitarlos, estamos en Facebook, estamos en Twitter, bueno, ahora X, estamos en YouTube también, en TikTok, poco a poco, no como con participación que está más entusiasta en TikTok, en Instagram, en Facebook, bueno, en todas estas plataformas, redes sociales nos pueden buscar como Saber Votar MX, ahí pueden encontrar toda la información acerca de lo que nosotros estamos transmitiendo, analizando, verificando en este proceso electoral que como siempre se dice en cada elección, es muy importante la elección, o es fundamental esa elección. Sí, cada elección es fundamental porque a veces no lo vemos así, pero no solamente es un derecho, es una obligación. Y es una Así. obligación para nosotros como ciudadanos el participar. Así que con gusto estaremos platicando de estos temas y de cómo vemos qué pasa en las siguientes semanas en este proceso. Creo que será interesante ver el comportamiento al respecto. Y como dices tú, vienen también nuevas iniciativas de ley que sin duda serán ancla para una agenda muy particular no, yo no diría de los grupos parlamentarios de los partidos, sino de grupos que están involucrados, que están invertidos en los grupos parlamentarios, que esa es otra historia. Pero bueno, a tus Hablaremos órdenes, sobre mi eso. señor apreciado. Muchas gracias. Esto fue Abre tus ojos, cambia tu mundo con Guillermo Torres, director de Saber Votar, acerca de se acercan las elecciones que nos esperan. Muchas gracias.